Compañero Facundo Arzamendia, que es periodista, integrante de la Corriente Clasista Combativa y trabaja en Radio Nacional Córdoba, que le damos la bienvenida a Mediodías con la RAC. Buenas tardes, Facundo, te saludo Emilio de acá de La Matanza, ¿cómo estás? Buen día, Emilio, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Bueno, Facundo, vos trabajás en Radio Nacional, hoy está de cumpleaños, 89 años de la creación de Radio Nacional, una radio muy importante, una radio federal que está en todo el país, que cumple funciones y que muchos comunicadores como nosotros, periodistas, la usamos, como usamos a Telam también para proveernos de noticias e información. Decime, ¿qué significa Radio Nacional para la comunicación en la Argentina? Es un aniversario triste, Emilio, porque hoy en Radio Nacional Córdoba, un medio que ha sido de vanguardia, un medio público de los primeros en Latinoamérica, el único medio de comunicación bicontinental, Emilio. No hay ningún otro medio en Argentina que tenga presencia no solamente en todo el continente, sino incluso tenemos una emisora en la Antártida. Y hoy en Radio Nacional los trabajadores y trabajadoras tenemos un salario de miseria con un básico de 474.000 pesos. En Córdoba estamos sufriendo hechos de censura, donde nos prohíben hablar de política, nos prohíben hablar de algún conflicto sindical, de los conflictos de los movimientos sociales, donde nos prohíben hacer entrevistas porque tienen miedo de que las politicemos o que incluso el propio entrevistado vuelque a alguna posición política. Entonces es un aniversario lamentable, un aniversario triste en un medio de comunicación que no solamente fue de vanguardia, sino que es también la presentación de la lucha por la soberanía comunicacional en el país. Acordémonos que hace 89 años atrás, estamos hablando a principios del siglo XX, en donde incluso hoy, imagínate vos cómo tantos avances de la ciencia, la tecnología, el Internet, hoy hay lugares del país en donde no llega Internet, donde no hay una antena de Starlink, una empresa internacional, donde ARSAT no hizo el trabajo que tenía que hacer para garantizar el acceso al Internet, y la única forma de comunicación que tienen los argentinos, por ejemplo, en la profundidad de la Patagonia, es escuchando Radio Nacional. Y hoy esos argentinos escuchan lo que sucede en la avenida de Circunvalación, allá en la avenida de La Plata, saben lo que sucede en el Obelisco, pero no saben lo que está sucediendo en Choel, en Ingeniero Lawis, no saben lo que sucede en Río Grande, en Ushuaia, en Tilcara o incluso en el interior de Córdoba. Claro, decime no, exactamente como decís pasa eso. ¿En qué lugar está Radio Nacional? ¿Cuántas agencias, cuántas repetidoras tiene? ¿Abarca todo el territorio? Vos estás hablando de un lugar que es Córdoba, en el centro del país. Claro, Córdoba tiene una sola emisora. Por suerte, Emilio, no hay repetidoras y seguimos luchando para que no lo haya, pero sí hay emisoras. Son más de 49 las emisoras que hay en todo el país. Podríamos estar un rato largo enumerándolas, pero todas las provincias tienen por lo menos una emisora de Radio Nacional. Santa Fe tiene Rosario y Santa Fe, pero Corrientes tiene 4 emisoras, Mendoza tiene más de 4 emisoras, Tierra del Fuego tiene 2 emisoras en Río Grande y en Ushuaia, Jujuy tiene 2 emisoras. Si vos te fijas en el mapa argentino y pones la ubicación del emisor de Radio Nacional, te vas a dar cuenta que había un plan, había un programa, había una idea de nación que buscaba la defensa de la información, del acceso a la información, de la soberanía comunicacional, porque la gran mayoría de esas emisoras, por ejemplo, estaban en las fronteras, en las zonas de frontera del país. Entonces estamos hablando no solamente de informar para lo que sucede en Argentina, sino también de poder llegar con las antenas del Radio Nacional a los países vecinos para que sepan qué era lo que estaba sucediendo en el país, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Así que Radio Nacional, podemos decir, es realmente una radio federal que está en todo el país, como vos decís, con casi 50 agencias, y muy importante tener la radio en algunos lugares, como, viste, si está en un pueblito en Santiago del Estero, está en Jujuy, está en Salta, está en un lugar extremo del sur también, ¿no? Que exista una radio y una radio de carácter nacional como esta, viste, porque hay lugares ciertos, hay lugares que cierto no llega a internet, viste, que es el paradigma del siglo XXI.
Imagínate, Emilio, que por ejemplo los incendios que hubo en la Patagonia el año pasado, no había conexiones de internet en muchos de esos puntos. ¿Sabes cómo se informaban los camioneros sobre si podían o no podían pasar en la ruta? Escuchando Radio Nacional. ¿Sabes cuál es el problema? Que llega el fin de semana, desde Buenos Aires no nos autorizan a hacer horas extras ni trabajar sábado y domingo, pues nos deberían pagar más por nuestro convenio colectivo. Entonces en el interior del país se dejan de informar los sábados y domingos sobre qué sucede, y en esos lugares que los camioneros estaban enterándose por Radio Nacional si podían o no podían pasar por la ruta, el sábado y domingo ya no tenían una manera de informarse. Esa es la importancia que tiene Radio Nacional, y ni hablar, por ejemplo, en la Antártida. ¿Vos te imaginas lo que es tener una radio hoy en la Antártida, donde Argentina, en este momento histórico que estamos reclamando la soberanía por el territorio antártico, tengamos una emisora en donde no solamente informa lo que sucede, sino que incluso sirve para educar? Tenés programas de educación, tenés programas culturales, de diversidad, de cosas que no salen en los medios privados. Para eso también funciona Radio Nacional. Decime, y además de este tema de los bajos salarios que afecta al conjunto de los trabajadores de los medios, el periodismo, la comunicación, ¿qué otras cuestiones ha producido o ha modificado el gobierno de Javier Milei en estos más de 2 años y medio? ¿Han tenido despidos? Ha habido una campaña de retiro voluntario, mejor dicho, fueron 2 ya los retiros voluntarios que han avanzado, jubilaciones anticipadas. Solamente en Córdoba nos hemos visto afectados con una pérdida del 50% de los trabajadores. Éramos más de 60 antes de la llegada de Milei a la presidencia, hoy apenas llegamos a los 30 trabajadores, y esto se nota a la hora de producir contenido, a la hora de producir información, a la hora de producir noticias. No solamente nos llegamos a cubrir todo lo que nos gustaría cubrir, sino que incluso tampoco de la mejor calidad posible. Teníamos a periodistas de más de 30 años de antigüedad haciendo judiciales, hacía economía, y ese periodista que se fue de Radio Nacional Córdoba, no lo suplantás con otro compañero que se ponga a estudiar economía o que aprenda a hacer periodismo judicial de un día para el otro. Es trabajo de años en donde un periodista fue elaborando confianza con la fuente, fue elaborando un circuito de trabajo, lo fueron conociendo, lo fueron reconociendo, y del día para el día para la mañana ese puesto de trabajo no está más y no se recupera más. Lamentablemente, hoy, no solamente en Radio Nacional Córdoba, ojo, en un medio privado, en medios públicos, un periodista que se va, es un puesto de trabajo que se pierde, porque no lo estaban recuperando. Y eso atenta contra la calidad de la información que estamos consumiendo como país. Claro. Además, hemos tenido durante todos estos 2 años y medio ataque permanente, acoso, viste lo que dice el propio presidente de la Nación, no odiamos tanto a los periodistas, así que lo ha convertido en uno de sus enemigos, no solo en las campañas, en las calumnias, en los insultos, sino también en la calle, porque cuando se van a cubrir noticias periodísticas, a veces como sucede en el Congreso, los miércoles en la marcha de los jubilados, los periodistas han sido blancos de la represión también, ¿no? Como tenemos el caso más paradigmático que de Pablo Grillo, casi pierde la vida. Claro, eso está siendo una campaña sistemática del gobierno nacional de desprestigiar no solamente al trabajador y trabajadora de prensa, sino a la importancia de la información. Recordá vos también que el ex vocero presidencial Adorni, cuando estaban festejando el cierre de Telam, te decían que no hacía falta una agencia de noticias porque total tenemos Twitter. ¿Cuánta desinformación hay hoy, Emilio, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en la red social que vos quieras? Y eso no suplanta el trabajo profesional de un periodista con el calibre que tenía la Agencia Nacional de Noticias Telam, una de las pocas agencias de noticias públicas, después de la de México, que quedaba en Latinoamérica. Es fundamental seguir defendiendo la labor de la prensa, entender la importancia que tenemos, y que si bien puede llegar a haber periodistas ensobrados como un Johnny Viale, ensobrado por el gobierno nacional, como Trebuch, ensobrado por el gobierno nacional, como Majul, que cobran, si bien no cobran pauta oficial, cobran publicidad de YPF. ¿Y quién designa esa plata de YPF que vaya a las productoras de estos periodistas, que son los únicos periodistas que se acercan a Casa Rosada y pueden entrevistar de manera guionada, como quedó de manera explícita en ese video que se volvió viral de Johnny Viale, en donde hacía las preguntas que el propio Caputo le decía, eso sí, eso no. Eso es lamentable, ese no es el periodismo que queremos hacer. Yo cuando era chico y definí ser periodista no era para repetir como loro lo que quería el poder de turno,
sino que justamente para hacer las preguntas que el pueblo y la nación necesita, pensando en una soberanía no solamente comunicacional, sino también el acceso a la información y de saber qué es lo que está sucediendo e incomodar a ese poder que quiere ocultar lo que sucede. Claro, sí, además por eso es importante defender los medios públicos nacionales, ¿no? Porque lo que nos pasó con Telam, que perdimos una agencia federal con el canal oficial que se ha degradado, ¿viste? Y ahora lo que vos señalás de la radio, toda la estructura de medios públicos nacionales que nos deben servir a todos, que están en todo el país, es lo que hay que defender, sobre todo porque tenemos una comunicación en la Argentina dominada principalmente por grandes grupos económicos y monopolios, ¿no? Hoy asistimos a una presencia de oligopolios en la comunicación, en donde 2 o 3 grupos manejan el gran conglomerado de la producción de la información y del entretenimiento, las dos cosas también hay que sumarlo, y tenemos un gobierno nacional que pareciera no importarle, pero que en realidad termina haciéndole el juego a este grupo que agudiza su concentración mientras vacía y dinamita los medios públicos, pero también está ahogando con el cierre de la pauta oficial, con el cierre de los FOMECA, con el cierre de los diferentes proyectos de subsistencia, también está ahogando los medios cooperativos, autogestivos, al periodista freelance, como son ustedes ahí en Radio a Radio, pero como hay cientos en todo el país. En Córdoba hay más de 47 medios cooperativos, de los cuales solo 20 reciben pauta del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Y sabe cuánto reciben? El 0,3% del 100% de la pauta que distribuye el gobierno de la provincia. Entonces, esto es una política que no solamente lleva adelante el gobierno de Javier Milei, sino que también lo hacen los diferentes gobernadores e intendentes de grandes municipios que ahogan con la pauta a aquellos medios críticos o a aquellos medios que no se adoctrinan a lo que sería la voz oficial del gobierno de turno. Ahí va. Justamente somos lo que no tenemos espalda a veces para sostenernos, en que necesitaríamos políticas públicas de ayuda, porque en la Argentina somos una parte importante de la comunicación popular, democrática, alternativa, que se ha desarrollado mucho en sus diferentes formatos, en radio, en portales, tenés algunas revistas, algún periódico, quizás menos en televisión por el costo de la imagen, pero es una corriente muy importante. Es fundamental y quedó demostrado en la pandemia. Fueron los medios autogestivos, cooperativos, los medios del interior, de los barriadas, aquellos medios populares, fueron los principales elementos que tuvo el Estado para informar no solamente de las diferentes políticas de prevención de la pandemia, sino para la vacunación, para saber qué días se podía salir y qué días no, qué días iban a estar vacunando en tu barrio, qué medidas podías tomar para poder cuidarte vos y cuidar a tu familia. Ese rol lo tuvieron los medios cooperativos, lo tuvieron los medios autogestivos, las radios barriales, los medios públicos, mientras que los medios privados estaban pidiendo el repro porque no podían pagar el salario a los trabajadores, salarios que son de miseria. Claro. Bueno, a celebrar entonces, dentro de lo que vos decís, igual los 89 años de existencia de la Radio Nacional de la Argentina. Vos sabés que yo escucho Radio Nacional, sobre todo los domingos. Lo escuchamos porque tiene buena producción cultural y eso, ¿no? Por lo menos desde acá, desde Buenos Aires, así que esperemos que siga. Esperemos poder salir de esto. Yo soy convencido de que la rueda gira, y si bien algunos me dijeron de que había que derogar el estatuto de periodista profesional porque era viejo, mi respuesta fue: la rueda también es vieja, va a seguir girando, y cuando los trabajadores tomemos el control van a tener que salir corriendo porque la vamos a romper y vamos a construir el país que necesitamos. Abrazo grande, Emilio. Abrazo grande, bueno, feliz día hoy, Facundo. Abrazo grande, muchas gracias. Adiós.